Jesús, echo fuera toda fuerza contraria y proclamo ahora mismo la gloria de Dios en este lugar, oh Señor. Amado Dios, usa mi vida, te lo ruego. Tú sabes, Señor, que mi vida nada es, solamente una vasija, un instrumento de barro, un vaso de barro en tus manos. Glorifícate, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden colocarse en cómodos, hermanos. Saludamos de una manera bien especial también a cada uno de los hermanos y los amigos que a través de las redes participan y participarán de este culto, de esta palabra. Amén. Nuestro deseo que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea para con cada uno de ustedes. Vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras, hermanos. A libertad hemos sido llamados. Gloria a Jesús. La Escritura dice que Cristo, ¿cierto?, es el que nos ha hecho libres. Nosotros estábamos, hermanos, allí atados, dice la Escritura, por el pecado, por el mismo diablo. Pero la palabra dice en el Evangelio según San Lucas, de su capítulo 4, en el verso 18, que Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos, entre los cuales nosotros, hermanos, hemos hecho parte. Las Escrituras también, hermanos, nos muestran que antes de haber alcanzado misericordia, nosotros hacíamos parte de un gran número de personas que se encuentran esclavizados por el pecado, esclavizados por, hermanos, los demonios, por el mismo diablo, atados, encadenados, y que son llevados a cometer cantidad de pecados, cantidad, hermanos, de aberraciones, de cosas que desagradan a Dios. Y aunque las personas que se encuentran apartadas de Dios, aunque las personas que aún no han tenido un encuentro con el Señor dicen: yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me venga en gana, dicen algunos. A mí nadie me manda y yo soy el que mando sobre mi propia vida. Pero nosotros miramos a través de las Sagradas Escrituras que esto es una gran mentira. Y no solamente a través de las Sagradas Escrituras, sino en nuestra experiencia propia. Porque algunos de los que están en este lugar nacieron en el Evangelio, tuvieron esa dicha, ese privilegio, esa bendición de haber nacido en un hogar cristiano y que hasta este momento se han guardado y Dios les ha dado las fuerzas y allí están permaneciendo en el Señor, y que Dios los siga guardando y que Dios los siga sosteniendo y que nunca vayan a dar un paso atrás. Pero muchos de los que estuvimos en el mundo, hermanos, algunos enredados en los vicios, en el alcoholismo, y cuántas de esas vidas que trabajan de, hermanos, desde que sale el sol hasta que se oculta, colocándole su espalda al sol, al agua, y cuando termina la semana, cuando llega quincena, cuando llega mes, que se le entrega el sueldito a aquella persona por su trabajo, de esas labores, de esos trabajos duros. ¿Cuántos corren y corrían de los que ahora hacemos parte del pueblo del Señor a las cantinas? Y muchas veces, hermanos, reaccionan y reaccionábamos tal vez y se decía: no lo vuelvo a hacer, y se dan cuenta que la condición en la que están está trayendo mal a sus vidas, está haciendo daño a su hogar, a su esposa, a sus hijos, está causando dolor, está provocando necesidad, porque el sueldo que se ganan y que debía ser una bendición para el hogar y suplir las necesidades del hogar, van y se deposita allí en la cantina. Y cuando reaccionan de que ya han gastado todo y la borrachera se ha pasado y no queda sino el guayabo, ¿cuántos han dicho: no lo vuelvo a hacer? Y muchos hasta se arrodillan y le dan el beso a la mano y la elevan al cielo y juran hasta por Dios: no lo vuelvo a hacer.
Pero ¿qué miramos nosotros? O muchos han experimentado esta situación, que al llegar el fin de quincena otra vez, o de mes, o el fin de semana, al coger nuevamente el dinero, así en la casa hayan necesidades, así la esposa esté enferma, así sus hijos no tengan zapatos, así el mercado no lo haya allí en la alacena, en la despensa, nuevamente vuelve a caer en la misma situación. Y así lloren y así lamenten, pasan años, y cuántos aún todavía desean salir de esa condición y de esa situación, y aunque dicen yo hago lo que quiero, nos damos cuenta que la persona que está apartada del Señor, que la persona que no tiene al Señor en su corazón, es esclava del pecado. La Escritura dice, hermano amado, que aquel que le sirve al pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos allí atados por el vicio del cigarrillo, de la marihuana, del bazuco, hermano, de aquellas, esos, ¿cómo se les llama? Drogas, pero tiene alucinógenos. De esas cosas terribles que hoy están tan, hermanos, diseminadas por toda la tierra y por todos los países. Y uno sabe que las personas que caen en esa situación lloran, que esas personas desean salir de esa situación, que desean no volver a consumir esas sustancias, que desean, hermanos, renovar sus vidas, restaurar sus vidas, que se dan cuenta que están provocando dolor a sus padres, que provocan dolor a su familia, que se dan cuenta que los que han quedado sumergidos en esa situación terminan en las calles como animales, todos vueltos nada, todos sucios, todos harapientos, que poco a poco van perdiendo la razón y pierden todo finalmente. Y aunque desean salir de esa situación y de esa condición, no lo pueden hacer, porque algunos piensan que el drogadicto está feliz allí en su drogadicción, pero eso no es cierto. El que está allí sumergido en la drogadicción anhela salir de esa condición, pero no puede. Y no puede porque está solo, porque es esclavo del pecado, porque tiene un Señor que lo gobierna, y que aunque él desea tener otra condición de vida, no la puede tener porque tiene un dueño, porque tiene un amo. Y cuántos pecados, hermanos, y cuántas ataduras hoy podríamos mencionar. Cuántos allí atados al adulterio, y aunque aman a sus esposas, pero no pueden ser fieles a su esposa, aunque aman a sus hijos y saben que si sus hijos se dan cuenta de que es un adúltero, de que es un traidor, o el contrario, si es la esposa la que es traidora, que sus hijos van a sentir vergüenza, que sus hijos van a sufrir, y aunque saben y entienden estas cosas, pero como están atados por el enemigo, son llevados, hermanos, como la oveja es llevada al matadero, y nada pueden hacer. Pero lo que hemos leído en esta noche, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y el tema es, hemos sido llamados a libertad. A libertad hemos sido llamados nosotros por el Señor. En esa situación, ¿cuántos de nosotros estuvimos en medio de la obra del Señor? No solamente en este lugar. ¿Cuántos estuvieron allí sumergidos en las drogas? ¿Cuántos sumergidos en el alcoholismo? ¿Cuántos sumergidos en la prostitución? ¿Cuántos sumergidos en el adulterio? ¿Cuántos sumergidos, hermanos, en tanta clases de pecado que ofendían a Dios y que destruían nuestras vidas? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace desagradables delante de Dios, pero también destruye nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tuvimos
la bendición, hemos tenido el privilegio, hemos tenido, hermanos, esa gloriosa experiencia con el Señor. Un día el Señor se atravesó en nuestro camino y aunque no le estábamos buscando, el Señor nos alcanzó con su misericordia, con su gracia, y al Señor alcanzarnos con su gracia, nuestra vida no ha podido ser la misma. El que era alcohólico ya no lo vuelve a hacer. El que era drogadicto ya no vuelve a consumir esas drogas. ¿Y cómo explicamos nosotros, hermanos, que no es la obra de Dios, que no es el poder de Dios, cuando el hombre está allí utilizando sus fuerzas, sus medios, sus métodos, su dinero para sacar a la juventud, para sacar a la niñez, a la adolescencia de la drogadicción, y no puede? Y pasan meses allí en controles, y pasan meses allí visitando médicos, tratando de ser desintoxicados, pero en el menor tiempo posible, hermanos, aquellas personas vuelven y caen en la misma condición. Pero cuando el Señor es el que se nos presenta, así estemos sumergidos en la condición más terrible, en el hoyo más fangoso, el Señor nos limpia y las cadenas se rompen y no volvemos a sentir la necesidad de practicar aquel pecado que practicábamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace libres, porque ya no somos esclavos del pecado. Gloria al Señor. Dios nos hace libres. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, lo demostremos, para que nosotros sirvamos al Señor, para que nosotros le alabemos, para que nosotros le exaltemos, para que nosotros le tributemos la gloria. Y hermano amado, esto de ser libres se nota. Nosotros podemos estar en medio de una iglesia, nosotros podemos estar allí como, hermanos, una persona constante en los cultos, pero si nosotros somos libres, esto se nota. La persona que es libre, no hay que estarla motivando, no hay que estar allí lanzándola al suelo para que diga gloria a Dios, para que diga Cristo vive. No hay que estarle diciendo, hermano, cante, hermano, alabe, hermano, exalte a Dios. Mire que usted ha venido a ese culto, usted no vino aquí a ocupar un sitio, usted no vino a dormir un rato que no sea en su cama, no. Usted vino a rendirle culto a Dios. Y cuando la persona está libre, esto se nota, esto se ve. Cuando se está cantando, la persona, hermano, sabe que vino a cantarle a Dios, que no venimos a repetir como los loros, sino que venimos a cantar es al Señor. Y esto se nota cuando hay libertad. El pueblo que es libre alaba, hermanos. A libertad hemos sido llamados. No hemos venido, hermanos, a acercarnos al Señor. No hemos tenido ese encuentro con el Señor solamente para hacer una figurita allí decorativa en la iglesia, que usted que es elegante, usted la señorita que es toda bonita y que con su presencia allí en la iglesia se ve muy bien. No, hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos sido llamados a libertad, pero no solamente para estar allí descuidados, sino para rendir culto al Señor. La Escritura dice, nos habla, estuve mirando el libro de Jeremías y es algo terrible, hermanos. Dice la palabra que Dios llamó a este hombre Jeremías al servicio, a su servicio como profeta, y no fue nada fácil. Y eso nos muestra que servirle al Señor, al servirle al Señor, no tienen por qué todas las personas darnos la palmada aquí en la espalda y decir siervo o sierva del Señor. Mire cómo usted hace bien las cosas. Vea cómo Dios lo usa. Qué palabra la que usted ha dado. No, hermano. La palabra dice que Jeremías fue llamado por Dios, fue escogido por Dios. A este hombre no se ofreció, no dijo yo quiero ser profeta de Israel. Él no dijo yo quiero ocupar un lugar importante ahí en medio del pueblo de Israel, yo quiero resaltar. No,
Dios lo escogió para que ocupara este lugar de profeta. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios lo usaba con palabra dura. El pueblo de Israel había sido libre, fue hecho libre de Egipto, usted bien lo sabe, con mano poderosa Dios lo sacó de Egipto. No fue Israel el que fue libre porque él quiso o si lo anhelaba, pero no tenía las fuerzas, no tenía el poder para ser libre. Dios lo libertó con mano poderosa, por amor a Abraham su siervo, por amor a sus escogidos. Dios libertó a Israel, lo hizo libre. Pero ¿qué dice la palabra? Que Israel se descuidó. Israel se descuidó. Israel, hermanos, hizo caso omiso a la palabra. Israel, hermanos, dejó de vivir como Dios quería que viviera. Israel descuidó a su Señor, el Dios que lo había bendecido, el Dios que lo había libertado, el Dios que los había salvado. Israel descuidó a su Dios. Pero ¿qué miramos, hermano amado? Que así el hombre descuide al Señor, el Señor no descuida a su pueblo, el Señor no descuida a sus hijos. Así de pronto en algún momento nuestra vida sea descuidada para con el Señor y como que no queremos caminar tan rectamente, el Señor no nos descuida. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce, todo lo que viene en contra nuestra, el Señor lo sabe. ¿Y qué dice la palabra? Que a pesar de que Jeremías no quería hacer esta labor para la cual Dios lo llamó, Dios le dijo: usted va a ir y usted va a hablar mi palabra. Y lo que dice la escritura es que el Señor estaba allí continuamente advirtiendo al pueblo de Israel. Cuando hemos fallado al Señor, cuando se fracasa en el camino del Señor, nadie puede decir Dios no me habló. Nadie puede decir Dios no me advirtió. Ninguno puede decir Dios no tuvo cuidado de mí. Dios no me avisó lo que estaba delante para hacerme fracasar. Porque Dios siempre nos alerta. Porque Dios siempre nos sale al paso, hermano. Y nos habla y nos anuncia. Y nos dice lo que está preparado en contra de nuestras vidas para que nos apercibamos. ¿Qué pasó? Dice la palabra que Dios usó a Jeremías y siempre que Jeremías hablaba, el pueblo lo rechazaba. Dice la palabra en el capítulo 20 que deseó Jeremías no volver a hablar al pueblo la palabra de Jehová, porque dice Jeremías: la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, me ha sido para escarnio cada día. En lugar del pueblo estar agradecido con Dios, el Señor nos ama, el Señor nos está cuidando, el Señor no quiere que venga el mal sobre nosotros. El pueblo se ensañaba contra Jeremías. Y si usted sigue leyendo capítulos más adelante, dice la escritura que a Jeremías, por causa de dar la palabra de Dios, la palabra de Jehová, el pueblo, hermano, lo encarceló. El pueblo lo quiso matar. Que un hombre, hermano, de entre los principales del pueblo no permitió que lo mataran. Que Jeremías, por dar la palabra de Dios, fue echado a una cisterna que gracias al Señor no tenía agua, y si no lo ahogan, solo tenía lodo. Y por intervención de un eunuco fue sacado allí Jeremías de ese lugar, porque el propósito era dejarlo ahí en ese pozo a que se muriera de hambre y de sed. El siervo de Dios, el que estaba haciendo la voluntad de Dios, aquel hombre que era ese canal a través del cual la palabra de Jehová fluía, no era palabra de Jeremías, era palabra del Dios vivo. Y el pueblo se ensañaba contra este hombre. Dice la palabra que se le prohibió a Jeremías presentarse ante el rey. Y dice la escritura que en cierta ocasión Dios le da una profecía más a Jeremías. Y Jeremías llama a Baruch, su escribano, y le dice: escribe la profecía y llévela. Y esa profecía llega hasta delante del rey. Y el rey, en lugar de humillar su corazón, el rey en lugar de aceptar la palabra de Dios, dice que cogió, hermanos, un instrumento
instrumento para las plumas y rompió aquel rollo donde estaba la profecía y lo echó a quemar. No había ningún temor por la palabra del Señor. Por el contrario, hermanos, se ensañaron contra el instrumento que Dios estaba usando. Y la palabra de Jeremías era de parte de Dios: viene juicio contra Israel, viene juicio contra Israel. Pero ¿qué dice Dios? Usted lee, hermanos, y esto conmueve el corazón. Es que dice la escritura que Dios dice: quizás oigan y se vuelvan de su mal camino y me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. Dios, hermanos, Dios dice: quizás me oigan, quizás me escuchen, quizás me atiendan y así yo no tengo que castigarlo. El deseo de Dios no es castigar al hombre. El deseo de Dios no es causarle, hermano, mal al hombre. No, el deseo de Dios es bendecir al hombre. El deseo de Dios es guardar al hombre. Pero el hombre es el que se aparta del Señor. El hombre es el que hace oídos sordos a la palabra de Dios. Y no me refiero al hombre, a las personas de afuera, a los que no conocen al Señor, no, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Al pueblo que ha tenido un encuentro con el Señor, al pueblo con el cual Dios ha tratado, al pueblo con el cual Dios ha hecho una obra, al pueblo que Dios ha libertado un día. Ese pueblo, hermano, es el que el Señor quiere guardar. Pero lo que miramos es que Israel no quiso, sino que vino el mal sobre ellos. Qué triste cuando se siente de esa manera. Qué terrible, hermanos, cuando el pueblo de Dios, en lugar de valorar la bendición que tenemos como pueblo de Dios, nos sentimos agobiados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos saturados, porque Dios quiera que aquí no los haya, pero que los hay. Quienes dicen: pero tanto culto, pero ahora que todos los días que ayuno, que vigilias todas las noches, que cultos en la iglesia, que cultos en las casas, que cultos al aire libre, que la salida de los cristianos a confraternidades, que ayunos, que si hay más lejitos, que a convenciones, y toda la vida del cristiano es culto y es culto y es culto, y algunos se sienten saturados y se sienten cansados como se sentía el pueblo de Israel. Pero cuando hay una vida que de verdad ha sido libre y que permanece en libertad, hermano, no se siente mal, se goza, se alegra, hermano, está feliz de que puede estar en la presencia de su Dios, puede decir cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y se goza de estar con el pueblo de Dios, y sabe que es allí donde Dios envía su bendición, que es allí donde Dios envía vida eterna. Pero qué triste cuando se cae en esa condición de este pueblo. Mire que hay algunos hermanos, tristemente, que a la iglesia llegan, como decía hace un rato, a dormir. Algunos alcanzan hasta a soñar en los sueños que se pegan aquí, hermanos, y luego dicen que son visiones. Pero qué bueno cuando nosotros, hermanos, venimos a culto. Y yo se lo digo por experiencia propia, hermano. No lo digo porque me lo cuentan o otra persona lo haya vivido, no. Uno puede haber pasado la noche sin dormir y el día entero sin dormir, y en la hora del culto estar bien dispuesto, porque usted ha venido a rendir culto a Dios, y usted no va a venir a acomodarse allí en la silla a ver cómo le queda mejor la espalda o cómo pone la mano para que la cabeza le descansa y usted poder echarse un sueño allí. No. Yo se lo digo, sí se puede. Si nosotros vemos, hermanos, que el sueño nos está atacando, pues, hermano, enderécese. Si no le basta y allí sigue atacándole el sueño, pues levántese, hermano, párese y esté allí dispuesto a rendirle culto a Dios. A la casa del Señor no venimos a dormir allá en nuestra casa, en la cama que Dios nos ha concedido, pero al templo venimos a rendirle culto a nuestro Dios.
Yo creo que todos venimos con este propósito. ¿Cierto que sí? Ninguno viene aquí a dormir. Aquí no hay camas, aquí no hay tendidos, aquí no hay almohadas, hermanos, no. Aquí venimos a rendirle culto a nuestro Dios, aleluya. Y cuando somos libres, hermanos, esto no es un pereque. La libertad se mide con esto, nuestra actitud en el culto. Dios nos guarde, hermano amado, de caer en la situación de estar menospreciando el estar en la presencia de Dios como lo hizo Israel. De estar, hermano, dándole la espalda a la palabra, de estar sintiéndonos nosotros fastidiados por la palabra que Dios nos habla, porque que hay vidas que las hay, hermano, las hay. Que Dios nos guarde, porque ¿qué le pasó a Israel? Israel fue libre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que a pesar de que el Señor trató con ellos, hermanos, no le cedieron al Señor y nuevamente cayeron cautivos. Vinieron los babilonios y dice la palabra que allí hicieron estragos en medio de Israel. Cuando llegaron allí los babilonios, el rey Nabucodonosor, dice que Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es justo. Dios es el juez justo de toda la tierra. Y dice la Escritura, hermano amado, que cuando los babilonios llegaron e hicieron allí nuevamente cautivos, esclavos a los israelitas, y este hombre Jeremías, el hombre de Dios, estaba preso, y Nabucodonosor dio la orden estricta de tomar a Jeremías y hacer con Jeremías como él quisiera. Lo que Dios había hablado al pueblo, los babilonios van a venir y se van a llevar cautivos a los que se entregaran. Si el pueblo de Israel se entregaban, iban a tener la vida por botín. Si no se entregaban, muchos iban a morir, y de todas maneras ese hombre Nabucodonosor se iba a llevar cautivos a Babilonia. Pero aquel que había sido rechazado, que había sido menospreciado por el pueblo de Israel, por dar la palabra de Dios, Nabucodonosor, hermanos, colocó a disposición de Jeremías qué quería hacer. Le invitó si quería ir con él a Babilonia o si se quería quedar allí en medio de Israel. Y Jeremías determinó quedarse en Israel porque él así lo quiso. Mire que cuando llegó el momento difícil para el pueblo desobediente, para el pueblo que no quiso guardarse para Dios como debía hacerlo, aquel que se guardó para Dios alcanzó la misericordia del Señor. Y aquel hombre que era un impío, hermano, que era un hombre sin temor de Dios, este hombre, hermanos, honró a Jeremías, cuando era el pueblo de Dios quien debía haber honrado a este profeta, a este varón de Dios. Nosotros hemos sido llamados para permanecer libres, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Israel nuevamente quedó sujeto a ese yugo, nuevamente quedó como esclavo, nuevamente quedó allí, hermanos, cautivo bajo la mano opresora del enemigo. Pero nosotros hemos sido llamados a permanecer libres. Depende de nosotros, dependía de este pueblo. Dios nos habla de muchas maneras, a través de diferentes medios, a través de diferentes vasos, para que nos apercibamos, para que nos guardemos, para que nos levantemos, para que coloquemos por obra su palabra, para que le rindamos culto como Él lo merece, para que le sirvamos como Él lo merece. Pero somos nosotros los que determinamos. Mire que el Señor, cuando fue a sacar a Israel de Egipto, le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entienda, hermano,
que el propósito de Dios es que nosotros le sirvamos. Usted no se sienta contento en la banca haciendo nada. Usted no se sienta bien siendo parte del pueblo de Dios haciendo nada. El Señor le decía allí a este hombre Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y nosotros hemos sido llamados para poder servirle a Dios. Y cuando ya fueron libres, dice la Escritura en el capítulo 23 que Moisés le dice al pueblo: a Jehová vuestro Dios serviréis. Ustedes han sido hechos libres. Ustedes han sido hechos libres para que le sirvan a Dios. No es solamente el ser hechos libres y quedarnos allí nada más. No. Somos hechos libres para servirle a Dios. Y es un privilegio, es una bendición poder servirle al Señor. Usted recuerda, hermanos, la escena de la crucifixión de Cristo. Cuando estaba el Señor allí crucificado y al lado del Señor habían dos hombres también crucificados. Un par de ladrones, un par de hombres de mal, unos hombres que eran un problema para la sociedad. Pero ¿qué dice la palabra? Que mientras uno injuriaba al Señor, el otro se arrepintió. El otro, hermanos, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor en ese mismo instante extendió su misericordia, su gracia hacia este hombre y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, ese hombre que toda su vida la anduvo perdida en el mundo, que su existir lo dedicó al pecado, a la maldad, hermano, desperdició los años de vida que tuvo, en el último momento alcanzó misericordia. Y muchos dicen: yo quiero hacer así. Yo voy a vivir en mis borracheras, yo voy a vivir en mi prostitución, yo voy a vivir en mi pecado, y cuando ya sienta que la muerte se me arrima, me arrepiento. Si Dios se lo permite, alcanzará misericordia. Pero si no, es un riesgo muy alto que se está corriendo. Mire que este hombre que estaba allí al lado de la cruz del Señor estaba expuesto para, en unos momentos en que muriera y partiera la eternidad, irse a arder en el infierno que está preparado para aquellos que no se acercan al Señor. Pero en ese instante, hermanos, alcanza misericordia, alcanza salvación. Y yo digo: qué bendición, ¿verdad? Hermanos, es algo terrible, pero yo siempre lo digo: es más grande el honor que el Señor nos conceda conocerlo y tener tiempo para servirle. Qué bueno cuando Dios trata con nuestras vidas, o ha tratado con nuestras vidas en nuestra juventud, en la adolescencia, en la niñez, hermanos, cuando Dios se nos ha presentado y cuando nosotros todavía tenemos fuerzas y cuando nosotros tenemos capacidades y cuando nosotros tenemos libertad para servirle al Señor. Qué bendición, hermanos, que nosotros podamos cumplir con ese propósito del Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y que nosotros podamos servirle al Señor. Que no estemos contentos allí sentaditos viendo: ay, mire aquella hermana cómo trabaja, mire que está en esta cosa, mire que está en aquella, mire que se desempeña en una área y en otra. Qué bueno esa hermana, y yo solamente mirándola cómo trabaja en varias áreas y yo ahí sentada solamente mirando. Eso es triste. Eso es triste, porque el Señor nos ha llamado para que le sirvamos. El Señor nos ha hecho libres para que le sirvamos de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras fuerzas, para que le sirvamos a Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. Y usted no puede decir: yo, pero ¿en qué puedo servir yo? Es que yo no tengo ningún talento, ninguna gracia, yo no. No, Señor, Dios algún talento le ha entregado.
Dios alguna gracia le ha entregado, y si no la tiene, hermana o hermano, aprenda a hacer algo, emprenda a hacer algo para servirle al Señor. No permita que los años sigan pasando y pasando y pasando, y usted solamente allí, hermano, disfrutando de esa libertad sin rendirle a su Señor ese servicio que Él demanda de su pueblo. Lea la palabra en el capítulo 7 en su casa, allí del segundo libro de la Biblia, dice el Señor: deje ir a mi pueblo para que me sirva, Pero también dice el profeta Isaías, que el Señor, hablando a través del profeta Isaías, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios se agrada que su pueblo le alabe. Dios se agrada que su pueblo le exalte. Dios se agrada de que su pueblo le entregue esa ofrenda de alabanza, de adoración que a Él le pertenece. Dios se agrada, hermanos, de que ese pueblo permanezca libre. Si usted es libre, usted lo hace. Si usted es libre, no tiene que estar allí el predicador, el pastor, el que está dirigiendo el devocional, y quién vive, y a su nombre, y cuántos dan gloria a Dios, y quiénes se van. No, hermano. Usted espontáneamente de su corazón fluye alabanza, porque es que usted ha venido a presentarse delante de su Dios, delante de su Señor, delante de aquel que rompió las cadenas de vicio, de maldad, de pecado, que le tenían esclavo allá al mundo, y que lo ha hecho parte de su pueblo. Hemos sido llamados a permanecer en esa libertad, aprovechar, hermanos, las oportunidades que el Señor nos concede de poder estar en su presencia. No se canse usted de aprovechar esas oportunidades, cualquiera que sea la situación que se viva. Porque a veces somos contentos y felices sirviéndole al Señor cuando todas las cosas nos marchan bien, ¿cierto? Cuando hay un bien económico, cuando nos dan ahí sí la palmada en la espalda, cuando nos felicitan, cuando nos exaltan, entonces todo, y eso es, sí, mejor dicho, qué avivamiento, y mejor, eso es una unción terrible, y ya casi se danza, y algunos hasta danzan y hablan lenguas. Pero cuando las cosas no van muy bien, entonces, ¿cuántos nos rebelamos? ¿Cuántos, hermanos, así el Señor nos hable, hacemos oídos sordos y echamos la palabra de nuestro Dios a nuestras espaldas? Mire que el Señor nos ha llamado a permanecer en libertad, pero tenemos que cuidar esa libertad. Tenemos que valorar esa libertad. No podemos permitir, hermanos, que el enemigo venga nuevamente y nos haga cautivos. Porque eso es una realidad. Usted no puede decir: no, yo ya fui hecho libre, el Señor me libertó, y aquí así se ha sentado en esa silla todo el tiempo hasta que me muera, ahí el Señor me va a llevar. No, hermano, nosotros tenemos que reaccionar y mirar qué es lo que el Señor nos habla y qué es lo que el Señor quiere de nosotros, y colocar atención a esa palabra que el Señor nos está hablando para que podamos permanecer en esa libertad. Israel vivió como quiso e Israel cayó cautivo nuevamente. ¿Cuántos han estado en medio nuestro? Mira, hermanos, si permanecieran todos los que se han arrepentido, la iglesia sería demasiado pequeña. No cabrían en este lugar todos los que se han arrepentido en este pueblo, pero muchos han vuelto a caer en cautividad, muchos nuevamente en los vicios, en la drogadicción, muchos nuevamente en la prostitución, muchos nuevamente en el alcoholismo, en el mundo, porque se han descuidado. Necesitamos que nuestra vida pueda estar allí, sirviendo al Señor, siendo útiles al Señor, hermanos, guardándonos para Dios, para que el Señor pueda seguir guardándonos. Amén. Así que el Señor nos ayude, y usted no se quede, hermanos, solamente allí en el atrio. Entre al lugar santísimo. Acuérdese, en el tiempo antiguo, en los primeros tiempos del tabernáculo, era prohibido para el pueblo entrar al lugar santísimo. Pero Cristo murió, el velo se rasgó,
y nosotros tenemos la libertad de entrar a la presencia del Señor. Pero allí todos soñolientos, allí todos hermanos despistados y descuidados, ¿usted cree que va a entrar a la presencia del Señor? Difícilmente, ¿cierto que sí? Necesitamos, hermanos, entrar al lugar santísimo. Estamos en culto, rindiéndole culto al Señor, así que nuestra vida bien dispuesta para servirle al Señor. Yo les voy a invitar que se coloquen sobre sus piececitos, hermanos. A libertad hemos sido llamados. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, hermanos, no deje de tener ese cuidado para con nuestras vidas. Que nosotros podamos, hermanos, cederle al Señor. Que esa palabra que el Señor nos da, no la echemos a nuestras espaldas, sino que podamos ponerla por obra. Soberano Señor, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, oh Dios, por esta bendición. Gracias, mi Señor, por esta palabra preciosa. Gracias, oh Dios mío, por esta obra maravillosa que tú has realizado en nuestras vidas, Señor, en nuestras almas. Gracias, Señor, por romper las cadenas que nos tenían sometidos al pecado, a la maldad, a los vicios, Señor. Gracias por extender tu misericordia a favor nuestro, cuando nada merecíamos, solamente juicio por causa de nuestra maldad. Pero tu misericordia se extendió hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por romper las ataduras, oh Dios, por permitir, oh Dios maravilloso, que tu presencia preciosa y poderosa, Señor, se posase, se manifestase en nuestras vidas, Dios mío. Gracias por concedernos el privilegio, la bendición, el honor de poder servirte, Señor, no de cualquier manera, sino con todo nuestro corazón. A libertad nos has llamado con este propósito, el que te sirvamos, Señor, el que te tributemos alabanza, el que te rindamos adoración, oh Señor, no importando la situación, la circunstancia por la cual estemos atravesando, Dios mío. Gracias porque... Saludamos de una manera muy especial a cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos hoy darles la bienvenida. Somos la zona número 79 de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial y hoy queremos decirles bienvenidos. Queremos decirles que los amamos en el Señor. Queremos decirles que nos gozamos con su compañía. Queremos decirles que Dios los ama. Queremos decirles que Dios tiene la respuesta a su necesidad. Queremos compartir con cada uno de ustedes La palabra de Dios. Cánticos con un mensaje para tu vida. Queremos decirles que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para buscar a Dios.